Bienvenidos nuevamente, futuros tecnólogos. En nuestra clase anterior establecimos las bases legales y operativas de nuestra profesión. Hoy, en esta segunda sesión, vamos a adentrarnos en lo que considero el corazón científico y quizás la parte más fascinante y peligrosa de nuestra labor, la fisiología del transporte sanitario 50. Quiero que visualicen la siguiente escena. Tienen a un paciente grave conectado a un ventilador mecánico y a múltiples bombas de infusión. Lo suben a su ambulancia tipo C, cierran las puertas y arrancan. En ese preciso instante, ese paciente deja de estar en un entorno estático y protegido para entrar en un entorno físico anormal y hostil 51. Si ustedes ignoran los principios que vamos a ver hoy, el propio transporte se convertirá en el verdugo de su paciente. Existe un fenómeno tristemente célebre llamado muerte durante el traslado, y nuestro deber es evitarlo a toda costa comprendiendo cómo las fuerzas físicas interactúan con la biología humana 52. Vivimos en Ecuador, un país con una geografía maravillosa pero desafiante para la medicina de transporte. Aquí podemos desayunar al nivel del mar y almorzar a 3.000 metros de altura. Piensen en la ruta Guayaquil, Payatanga, Riobamba. En cuestión de 3 horas ascendemos de 0 a 3.600 metros 53. Este cambio radical activa las leyes de los gases de una manera que no sucede en países planos, y esto cobra una importancia vital. Vamos a desglosar estas leyes sin fórmulas complejas, pero con mucha aplicación clínica. Primero, hablemos de la ley de Boyle-Mariotte. Su enunciado es sencillo. A temperatura constante, si la presión baja, el volumen de un gas aumenta 5.454.545. ¿Cómo se traduce esto en la vida real? Imaginen que recogen a un paciente politraumatizado en la vía a la costa que tiene un pequeño neumotórax laminar, es decir, una pequeña burbuja de aire fuera del pulmón que quizás ni siquiera ha dado síntomas graves. Si suben a la ambulancia y cruzan la cordillera hacia la sierra, o si lo suben a un helicóptero no presurizado, la presión atmosférica va a disminuir. Según Boyle, ese pequeño volumen de aire atrapado en el tórax se expandirá masivamente 55. Ese neumotórax insignificante se convertirá en un neumotórax a tensión que colapsará el pulmón, desplazará el mediastino y matará al paciente por paro cardíaco en minutos 56. Por eso, la regla de oro del tecnólogo en Ecuador es: todo paciente con trauma de tórax debe ser evaluado para descartar neumotórax antes de subir la montaña, y si lo tiene, hay que drenarlo con un tubo torácico antes del ascenso 57. Otro ejemplo clásico de la ley de Boyle es el balón del tubo endotraqueal. Ustedes inflan el cuff con aire para sellar la vía aérea en la costa. Al subir a Quito, ese aire se expande y aumenta la presión contra las paredes de la tráquea, superando la presión de perfusión capilar y causando isquemia o necrosis traqueal 5858558. Un truco de veterano experto es llenar el balón con solución salina en lugar de aire para el traslado, porque el líquido no es compresible, y así eliminamos el efecto de Boyle 59. La segunda ley fundamental es la ley de Dalton. Esta nos habla de las presiones parciales. Nos dice que la presión total es la suma de las partes 60. Aunque el porcentaje de oxígeno es el mismo, 21%, en la playa y en el Chimborazo, la presión barométrica cae con la altitud 61. En Quito, la presión con la que el oxígeno entra a los alvéolos es mucho menor que en Guayaquil 62. Esto provoca lo que llamamos hipoxia hipovárica. Piensen en un paciente con EPOC o con una neumonía por COVID-19 que en la costa satura 92%, lo cual es aceptable. Al llegar a la sierra, debido a la ley de Dalton, su presión alveolar de oxígeno caerá y sufrirá una desaturación severa, entrando en insuficiencia respiratoria franca 63. Su trabajo es anticiparse a esto. Deben aumentar la fracción inspirada de oxígeno, FiO, P2, preventivamente antes y durante el ascenso, y calcular muy bien si sus tanques de oxígeno tienen la reserva suficiente para ese consumo extra 64. Y no podemos olvidar la ley de Henry, que trata sobre la solubilidad de los gases en los líquidos. Esto es crítico si trabajan en zonas costeras o Galápagos. Si un paciente ha estado buceando, tiene nitrógeno disuelto en su sangre a alta presión. Si ustedes lo suben rápidamente a un avión o a la sierra,
La caída de presión hará que ese gas vuelva a su estado gaseoso, formando burbujas dentro de la sangre, tal como cuando abren una botella de gaseosa 65, 65, 65, 65. Esto causa embolia gaseosa y la enfermedad por descompresión, que es dolorosísima y mortal, 66. La recomendación es evitar el ascenso por 24 horas después del buceo o realizar el traslado a cota cero, es decir, en una cabina presurizada a nivel del mar 67. Dejando los gases a un lado, hablemos de la biodinámica, es decir, cómo el movimiento afecta al cuerpo. Según las leyes de Newton, los cambios de velocidad generan inercia 68. Cuando ustedes aceleran la ambulancia bruscamente, la inercia empuja la sangre del paciente hacia la parte posterior. Si el paciente va acostado con la cabeza hacia adelante, que es lo habitual, la sangre se desplaza hacia los pies, 69. Esto disminuye el retorno venoso al corazón y causa hipotensión. En un paciente que ya está en shock hipovolémico por una hemorragia, ese arranque brusco puede ser el golpe final que colapse su sistema circulatorio, 70. Por el contrario, cuando frenan de golpe, la inercia lanza la sangre hacia la cabeza, 71. Esto dispara la presión intracraneal de forma súbita. Si llevan a un paciente con trauma cráneoencefálico, ese frenazo puede agravar el edema cerebral y causar daños irreversibles al reducir la perfusión del cerebro, 72. Por eso siempre les repito, la conducción debe ser defensiva y progresiva, evitando latigazos. En pacientes con trauma craneal, elevar la cabecera de la camilla 30 grados ayuda a compensar estos efectos nocivos del frenado, 73. Hay un enemigo invisible en la ambulancia, la vibración. El cuerpo humano absorbe energía mecánica y entra en resonancia. Esto ocurre cuando la vibración externa coincide con la frecuencia natural de nuestros órganos, 74. Entre 3 y 6 hercios, las vísceras abdominales como el hígado y el estómago vibran intensamente, 75. Esto causa dolor, náuseas y, lo más grave, puede reactivar hemorragias internas en órganos lesionados, 76. Pero hay más. Entre 20 y 30 hercios entran en resonancia la cabeza y los globos oculares, 77. Esto deteriora la agudeza visual tanto del paciente como de ustedes. Intenten canalizar una vena o leer un monitor pequeño cuando sus ojos están vibrando. Es casi imposible y aumenta el riesgo de error, 78. Además, la vibración puede crear artefactos en el monitor cardíaco, dibujando líneas que parecen una fibrilación ventricular cuando en realidad el corazón está bien, lo que podría llevarlos a tomar decisiones fatales, como desfibrilar a alguien que no lo necesita, 79. Para mitigar esto, es fundamental el uso de colchones de vacío que absorben las vibraciones y asegurar un mantenimiento impecable de la suspensión del vehículo 80. Finalmente, la gestión operativa y la seguridad del paciente son el broche de oro. El transporte es un entorno de alto riesgo para cometer errores. Antes de mover la rueda de la ambulancia, deben realizar obligatoriamente una pausa de seguridad o checklist 81. Verifiquen la A, vía aérea asegurada y bien fijada. Verifiquen la B, oxígeno suficiente, calculando el doble de lo necesario para el viaje. Verifiquen la C, vías venosas permeables y baterías cargadas. Verifiquen la D, paciente bien asegurado a la camilla 828-28282. Los eventos adversos más comunes son la extubación accidental, quedarse sin batería en las bombas o el monitor, y la hipotermia, 83. Y quiero cerrar con un concepto humano importante, la segunda víctima. Cuando ocurre un error grave en el transporte, no solo sufre el paciente. Ustedes, el personal de salud, también sufren un trauma emocional severo, 84. Por eso debemos fomentar una cultura de seguridad que no sea punitiva, sino preventiva, donde analicemos la causa raíz de los problemas para que no se repitan, en lugar de solo buscar culpables, 85. Estimados alumnos, espero que estas dos clases hayan abierto sus ojos a la inmensa complejidad científica de nuestra labor. El transporte de pacientes críticos en el Ecuador requiere que sean verdaderos científicos de la emergencia, capaces de entender la física, la ley y la fisiología para proteger a sus pacientes. Estudien mucho estos principios, porque de ellos dependerá que sus pacientes lleguen con vida a su destino. Muchas gracias y nos vemos en la próxima unidad.